La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75,000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Mi asquerosa experiencia. Cuando contemplo los 25 años que me separan de esa asquerosa extravagancia, a costa de los cuerpos de las mujeres embarazadas y sus bebés exterminados, me admiro por el carácter acrítico de la tarea que nos habíamos asignado, por el vacío moral y espiritual que había en el fondo de esta bárbara operación, por la indiscutida certeza que teníamos del alto grado de rectitud moral con que obrábamos. Y sin embargo, qué claramente sórdida era la cosa. ¿Por qué no enlazábamos la ética con la moral, la birria de práctica con el vil practicante, la evidente codicia con la crueldad insensible que la motivaba, la estupidez de la empresa y los implicados en ella, todos esos indicadores éticos y la grotesca inmoralidad del acto en sí mismo? Santo Tomás enseña que Dios ha dispuesto que podamos aprehender el ser bajo cada uno de sus aspectos trascendentales, el bien, la verdad, lo bello y lo uno. La aprehensión de cada aspecto nos ayuda a descubrir a los otros de forma que podamos, por ejemplo, aprehender la verdad por su bien o el bien por su belleza. ¿Por qué no podíamos triangular de lo burdo a lo vergonzoso? Los médicos, que realizaban diariamente 10 o 15 abortos, cobraban entre $70 y $90 por hora. Un ginecólogo podía ejercer su especialidad en Lexington, Kentucky, de lunes a viernes, ir entonces en avión a la ciudad de Nueva York, trabajar 5 turnos de 8 horas en la clínica durante el fin de semana y volver para retomar su ejercicio el lunes por la mañana. Ganaba $185,000 en un año de trabajo en la clínica. Según el protocolo que yo había diseñado, se exigía a los abortistas examinar a simple vista el contenido de la bolsa de grasas que colgaba en el extremo del aparato de succión, comprobando que estaba presente la cantidad apropiada de partes fetales. Tenían, por lo tanto, que examinar personalmente los restos de quizás una docena de abortos cada día de trabajo. Al final de su turno de 8 horas, volvían a casa con sus familias, a sus ejercicios, a sus lugares de adoración. Muchos de los médicos no judíos acudían a la iglesia. Los judíos eran, en su mayor parte, judíos reformistas o ateos como yo. La clínica era una cuadrilla de delincuentes profesionales. Robert Lifton, un psiquiatra, examinó el comportamiento de los doctores nazis que controlaban el exterminio en masa en los campos y que después, al finalizar su jornada laboral, volvían a su vida familiar normal. Denominó desdoblamiento a ese fenómeno, la división de uno mismo en 2 todos funcionales. Los médicos que heredé cuando me hice cargo de la dirección de la clínica podrían no haber tenido necesidad de una autoprotección psicológica tan sutil. Eran una cuadrilla compacta de delincuentes profesionales descargados de todo bagaje ético o moral. El doctor Elizar Shkolnik, un ruso de mediana edad, bajo, panzudo y voluble, caracterizó el tipo de buitres carroñeros que se cebaron con la revolución del aborto en sus primeros días. Además de trabajar en nuestra clínica, estaba también en el equipo de una clínica de abortos que estaba en funcionamiento 2 pisos más abajo en el mismo edificio. Y si había un respiro en la actividad de servicios a mujeres, Shkolnik se escurría, bajaba 2 pisos de escaleras y con toda calma se presentaba a trabajar en la otra clínica, aprovechándose del hecho de que en esos primeros días de la libertad de abortar
Había pocos médicos que quisieran trabajar en esas instalaciones. Cuando me enteré de su actuación a dos bandas, decidí despedirle inmediatamente, aunque era un técnico experto y podía sacar adelante los abortos más difíciles sin inmutarse. Afortunadamente se esfumó tranquilamente y al final de la segunda semana de mi administración ya no se le vio más por nuestra clínica. Salió a la luz de nuevo varios años después como director de una pequeña clínica de abortos tan inmunda y de tan mala fama que los investigadores de sanidad del estado de Nueva York le enviaron a su clínica una agente de señuelo con una muestra de orina de varón. La analizó en lo que pasaba por ser su laboratorio. Era de risa, y tras un decente intervalo, quizás 3 minutos, le informó de que estaba realmente embarazada y que tendría mucho gusto en realizar el aborto. Por esta y otras variadas transgresiones médicas y morales, en 1976 se revocó su licencia para ejercer la medicina en el estado de Nueva York. En 1980, su cuerpo se encontró en un oscuro callejón de Brooklyn, con un solo orificio de bala bajo la oreja izquierda. Como ya digo, en aquellos días todavía era capaz al menos de sustituir a los Skolniks. Con una combinación de dinero y de llamamiento al deber político, junté pronto a un equipo de médicos del que podría estar orgulloso cualquier gran hospital. Médicos concienzudos, cuidadosos y dignos, dedicados a su tarea con ninguna o muy poca deserción interna e impermeables a los escrúpulos éticos. Pero la cuestión esencial sigue invadiendo mi conciencia, incluso 25 años después. Había sustituido una manada de maleantes y rufianes médicos por una colección de médicos respetables y sin mancha, altamente competentes y con una preparación excelente. Y estos nuevos reclutas continuaron haciendo el mismo trabajo repugnante que no tenía justificación médica ni excusa alguna de ser. La maquinaria médica oxidada y defectuosa había sido reemplazada por un aparato nuevo, brillante y sólido, pero la moralidad de aquello en que nos metimos siguió siendo la misma. Todos ellos habían prestado el mismo juramento hipocrático que yo. Se suponía que a todos se les había inculcado el respeto por la vida. Algunos, como yo, eran hijos de médicos y habían crecido en el mismo virtuoso clima médico que yo. No es difícil entender por qué los Skolniks del mundo médico iban en bandada a alimentarse de la libertad de abortar. Pero, ¿por qué esos médicos técnicamente superiores y con éxito estaban dispuestos a continuar con este proyecto innombrable que habían comenzado sus inferiores en medicina? Los médicos se someten a un largo periodo de enseñanza superior y práctica técnica. Aprenden a diagnosticar las enfermedades de cuerpo y mente y portan al enfermo la preparación técnica especializada en la que están titulados. Por realizar estos servicios se les compensa con un pago en dinero, con un reconocimiento especial por parte de sus iguales, por la estima de la comunidad ajena a la medicina y quizás lo mejor de todo, con la sensación intoxicadora de poder que acompaña al sagrado privilegio de invadir el cuerpo ajeno con autoridad moral e impunidad legal. Los grandes médicos de la antigüedad fueron profundamente espirituales. Una sucinta descripción de un médico es, pues, esta: un técnico altamente especializado que diariamente está expuesto a un material tremendamente poderoso y a tentaciones espirituales. Tengo la experiencia de que en el mundo de la medicina, solo aquellos que tienen un inamovible pilar espiritual interior para soportar el peso inmenso de las obligaciones y responsabilidades médicas sobreviven intactos al cebo de la tentación mundana. El flujo ininterrumpido de dinero, el encanto de la adulación y los efectos embriagadores de los privilegios especiales. No es casualidad que los grandes médicos y científicos de la antigüedad fueran profundamente espirituales. Hipócrates prestó juramento a los dioses. Aristóteles, quizás el mayor científico empírico de todos los tiempos, veneraba la idea de Dios como el primer motor. Claudio Galeno, que trabajó a partir de Aristóteles e Hipócrates, desde el principio se declaró monoteísta y fue apreciado por médicos árabes y judíos
que siguieron su estela, y el rabí Moisés ben Maimónides, que fue codificador del Talmud. Era un médico de talento en la corte de Saladino en Egipto y escribió la Guía de Perplejos, que buscaba aunar los elementos de la espiritualidad con la ciencia de la medicina. William Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, estaba convencido de la existencia de una inteligencia creadora suprema y era un celoso practicante de su religión protestante. Sin esa guía absoluta de la virtud, los médicos, expuestos como están a mayores tentaciones que la mayoría de la gente, también pueden con facilidad caer más bajo. Sin embargo, sigue siendo verdad que los abortistas, incluso hoy, tras más de 2 décadas de aborto a la carta en Norteamérica, tienden a proceder de las clases más bajas de la profesión médica. De hecho, esto puede ser mayor verdad ahora que a principios de los 70. En mayo de 1991, un grupo de investigación de salud ciudadana publicó un informe titulado 9.479 médicos discutibles. Este grupo convenció a los departamentos de sanidad de 41 estados y del Distrito de Columbia para que les proporcionaran una lista de todos los médicos sancionados desde 1985, inclusive. Obtuvo una información similar de la Inscripción General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y de Food and Drug Administration, y también recabó datos del Registro Federal de Médicos y Dentistas cuyos privilegios para recetar fármacos controlados hubieran sido revocados, restringidos o denegados. En total, los médicos listados habían incurrido en 23 tipos de sanciones disciplinarias, desde la revocación de la licencia a la reprimenda en privado. Habían cometido 16 tipos de irregularidades, desde sentencias penales a la alteración de historias de pacientes, y habían cometido 32 tipos distintos de faltas de mala conducta, incluyendo la realización de un aborto delictivo, sea lo que significa eso después de Roe versus Wade, comisión de conducta impúdica y abuso sexual de persona distinta al paciente o de persona no especificada. El informe llegó a la grave conclusión de que el Sistema Nacional para Proteger al Ciudadano de la Incompetencia y Negligencia Médicas dista de ser satisfactorio. De hecho, solo en unos pocos estados, las autoridades sanitarias buscan de forma activa, antes de recibir quejas, a los médicos incompetentes e incluso a los que habían sido sancionados en otros estados, para prevenir así malas conductas y cuidados deficientes. Muchos doctores sancionados son reincidentes o han sido sancionados en más de un estado. El informe sostiene que todavía se aplica poca disciplina y que solo un pequeño porcentaje de médicos que dañan a sus pacientes se enfrentan a sanciones por parte de los estados. Historias espeluznantes de nuestros días. En el condado de Queens de Nueva York, falleció una mujer de 30 años por una chapuza de aborto a manos del doctor David Benjamin, también conocido como Elias Monroe. ¿Cómo cayó en sus manos? Al doctor Benjamin se le había retirado las prerrogativas quirúrgicas en el Hospital St. Elizabeth de Utica, Nueva York. Según Anthony Dardano, doctor en medicina, antiguo jefe de servicio y ahora vicepresidente del Departamento de Obstetricia y Ginecología de ese hospital, no llegaba ni siquiera a lo que yo considero el nivel mínimo exigible de competencia. En 1985, Benjamin fue acusado de operar sin anestesia, de intentar realizar partos complicados en su consulta, era incapaz de conseguir prerrogativas hospitalarias y de coser juntas las partes equivocadas de la anatomía de una mujer tras una operación. Esos cargos acabaron en casi nada. 3 meses de suspensión de licencia en 1986. Resurgió entonces en 1993 en Corona, Queens. Realizó un aborto de segundo trimestre en su consulta y provocó la muerte de la mujer en el curso del aborto. Por fortuna, al fin se le revocó la licencia del estado de Nueva York. El doctor Stephen Brigham fue aclamado como héroe cuando se ofreció para reemplazar al doctor John Beaton.
el abortista asesinado por Paul Hill en julio de 1994 en Pensacola. Sí que caben muchas dudas, sin embargo, en relación con el Dr. Brigham, que anunció grandilocuentemente que saldría a pecho descubierto frente a los asesinos y cualquier otro tipo de criminales al servicio de sus ideales. Pero resulta que el Dr. Brigham tenía ya la licencia suspendida en el estado de Nueva York y estaba acusado de negligencia e incompetencia por el tratamiento a dos mujeres, una de Nueva Jersey y otra de Pensilvania, que le habían pagado por realizar abortos en el segundo trimestre. Perforó presuntamente el útero de una de las mujeres de Nueva Jersey, que tenía un embarazo de 24 semanas, y le dañó no solo el útero, sino también el colon. La otra mujer de Nueva Jersey, con un embarazo de 26 semanas, sufrió solamente laceración de cervix, que supuestamente no supo descubrir y suturar. Había sufrido una pérdida de sangre tal que, cuando fue ingresada en el hospital, necesitó una histerectomía. Antes de las fanfarronadas de Brigham, un tal doctor Allen Klein se había puesto valientemente en la brecha para sustituir al doctor Britton. Se puso un chaleco antibalas, se hizo escoltar por la policía y franqueó la puerta principal de la clínica abortista Pensacola Women's Medical Service, proclamando que estaba resuelto a continuar el heroico trabajo del fallecido médico, proporcionando servicios reproductivos para todas aquellas mujeres en crisis como resultado de un embarazo no planificado. Desgraciadamente, para la población paciente de Pensacola, el mismísimo Dr. Klein había dirigido el aborto de la chica de 13 años, Dawn Ravenel, con un embarazo de 21 semanas en la clínica abortista de la ciudad de Nueva York, Eastern Women's Medical Center. La operación acabó en el coma y la muerte de la chiquilla. En el juicio que siguió, se indemnizó a la familia con $1,3 millones por daños. El jurado consideró que la insensible negligencia e indiferencia hacia la vida humana eran tan egregias que calificaron el incidente como una abominación. Por cierto, el acta del juicio señala que el Eastern Women's Medical Center había falsificado y alterado el hospital médico en un intento de tapar la tragedia. En noviembre de 1991, el doctor Robert Christ practicó un aborto a una chica de 17 años. Sangró abundantemente después de la operación y se la trasladó urgentemente al hospital Ben Taub en Houston, donde murió ese mismo día. Estaba embarazada de 22 semanas. El doctor Christ había estado implicado en otros dos casos desastrosos. Una mujer retrasada mental de San Luis expiró 2 días después de que le practicara un aborto, y una mujer de Texas afirmó que había dado a luz un bebé mutilado varios días después de que Christ le practicara un aborto. De estos dos casos se informó al detalle en el Kansas City Star. Christ insiste en que se rechazó la demanda. El doctor Milan Chepko fue condenado por un gran jurado federal en 1989 por enviar por correo y distribuir cintas de video de niños realizando actos sexuales, orales y anales. Se le acusó de 2 cargos de transporte interestatal de cintas de video que incluían explotación sexual de niños. Si resultara culpable de todos los cargos, se le condenaría a 30 años de prisión y $1,5 millones en multas. La actividad profesional del Dr. Chepko se limitaba a trabajar en 2 clínicas abortistas de Mississippi. El Dr. Min Ko Ha, que ejercía en Elmhurst, Nueva York, fue acusado en 1990 de un aborto chapucero y le fue suspendida la licencia médica por el comisionado de salud del estado David Axelrod, que lo calificó de un peligro inminente para la salud de la gente de este estado. El aborto mal hecho acabó en histerectomía y arreglo de otras extensas heridas internas. Al Dr. Ha, a quien era evidente que no le apartaba fácilmente de su vocación, se le había revocado su licencia médica en Michigan en 1975 y su licencia de Illinois había sido anulada en 1978. En enero de 1979, Ángela Sánchez, de 27 años,
Fue encontrada muerta después de haber recibido una inyección en la clínica femenina de la comunidad, una clínica abortista del condado de Orange, California. Se dijo que estaba embarazada. La propietaria de la clínica, Alicia Ruiz Hanna, fue detenida y registrada en la cárcel del condado de Orange como sospechosa de homicidio. Hanna afirmaba ser una enfermera titulada, pero las agencias estatales negaron que Hanna tuviera licencia en el estado de California. El líder de la manada de hienas abortistas. El líder indiscutido de la manada de hienas abortistas es, sin embargo, el Dr. Abu Hayat, de 61 años, licenciado en la Facultad de Medicina de Calcuta, que había sido comandante en el Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos. Se le otorgó una licencia para ejercer la medicina en el estado de Nueva York el 6 de septiembre de 1973, y su licencia siguió siendo válida hasta la macabra serie de incidentes en cuestión. Hayat llevaba su taller de abortos con un exquisito cuidado por el secreto absoluto y la mágica oblicuidad que cabría esperar de una operación de la CIA fomentando una revolución en América Central. Anunciaba sus servicios en el periódico de lengua española El Diario y hacía que las embarazadas acudiesen a una consulta que hacía de pantalla en Brooklyn. Las llevaba entonces. Evidentemente no pensaba que fuera necesario vendarles los ojos, aunque de haberlo hecho así, alguna habría desertado de la operación de puro terror, salvándose de las odiosas maquinaciones de este monstruo a su consulta en la Avenida A y la calle Quinta, en el este de Manhattan. En este lugar era donde se exhibía la incompetencia profesional, la venalidad colosal y la perfecta maldad sin conciencia del hombre. El Departamento de Sanidad de Nueva York dirigió la toma de declaraciones para aclarar la mala conducta profesional del Dr. Hayat. Las declaraciones tuvieron lugar los días 3, 4 y 17 de diciembre de 1991. Hayat no se dignó a aparecer en ninguna de ellas. En el curso de las declaraciones, salió a la luz que una mujer llamada Rosa Rodríguez había ido a la oficina pantalla de Hayat el 25 de octubre de 1991 en Broadway, número 296, en Brooklyn. Pensaba que estaba embarazada de 3 o 4 meses y en respuesta al anuncio de Hayat en el diario, decidió acabar con el embarazo. 2 empleados de Hayat la llevaron a toda prisa al taller de abortos de la calle Quinta de Manhattan, donde se le dijo que el aborto le costaría $1,500. Señaló que solo llevaba $1,000 encima. Hayat aceptó su pasaporte, su carta verde de residencia y un anillo de oro y diamantes como prenda por los $500 que faltaban. Entonces la exploró, la anestesió y la insertó laminaria en el cérvix en un intento de que éste se dilatase lo suficiente para realizar el aborto al día siguiente. Cuando despertó, le indicó que volviera a casa y acudiera a su consulta de Brooklyn al día siguiente. Lo hizo así, y de nuevo uno de sus empleados la llevó rápidamente a la Cámara de Abortos de Manhattan. Llegados a este punto, sin embargo, Rodríguez informó al Dr. Hayat que no deseaba continuar con el aborto y que hiciera el favor de retirarle la laminaria del cérvix. Médicamente, es un tratamiento perfectamente seguro. Por lo general, el embarazo continúa sin problemas cuando se retira la laminaria, sobre todo cuando solo ha estado implantada 24 horas. Sin embargo, el Dr. Hayat le manifestó que no tenía más opción que seguir con el aborto. Le puso una inyección y la tranquilizó. Cuando despertó le dijo que había retirado la vieja medicación, la laminaria original, y la había sustituido por otra. Entonces le indicó que volviera al día siguiente a su consulta de Manhattan, pero que bajo ningún pretexto debía llamar a acudir a un hospital. Si experimentaba algún efecto perjudicial debía llamar a uno de sus empleados de la consulta de Brooklyn. Pero Rodríguez no llevaba embarazada 3 o 4 meses, sino que estaba en el 32ª semana. Esa noche, del 26 de octubre de 1991, comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal y contracciones de parto.
Había tenido un hijo hacía 3 años y medio y estaba familiarizada con los dolores de parto. Rodríguez llamó entonces, como se le había indicado, a los empleados de la consulta de Brooklyn, que a su vez la pusieron en contacto con el Dr. Hyatt. Le dijo que todavía no estaba dispuesta y debía esperar al día siguiente. Tenía ya en ese momento un dolor tan agudo que llamó al empleado de la consulta de Brooklyn, quien le dijo que fuera a su casa donde cuidaría de ella. Rechazó la invitación, informó a su madre de todo lo que había pasado y la llevaron en ambulancia al Jamaica Hospital, donde, en urgencias, dio a luz una niña viva de 1.400 gramos a la que le faltaba un brazo. En vez de sustituir la vieja medicación, el Dr. Hyatt había, de hecho, empezado el aborto. Había roto las bolsas de aguas y había empezado a desmembrar a la niña, torciéndole el brazo hasta sacarlo. Cuando se dio cuenta de la duración del embarazo, nunca se había molestado en conseguir una exploración por ultrasonidos antes de intentar un aborto, para saber con certeza lo avanzado de la gestación. Despertó a Rodríguez y el canalla se zafó de su responsabilidad, dejándola en manos de las urgencias locales para que resolvieran satisfactoriamente el asunto. La niña hoy está perfectamente sana, pero le falta el brazo derecho. Cuando el Departamento de Salud de Nueva York y los medios de comunicación empezaron a indagar más a fondo la trayectoria de Hyatt, salieron a la luz más incidentes. En marzo de 1991 había empezado un aborto en el segundo trimestre de una mujer, pero en el curso del aborto dejó a la paciente. Fue a ver a su marido abajo en la sala de espera. Le informó de que el embarazo estaba más avanzado de lo que pensaba. De nuevo, no se había molestado en tener una exploración ultrasónica preoperatoria y exigió al marido $500 más. Le dijo al marido que, si no tenía esos $500 al momento, tendría que dar por acabada la operación en medio de la parte más delicada y enviar a casa a la paciente. El marido señaló que no tenía ese dinero encima, pero que lo tendría seguramente la tarde siguiente. No era suficiente para el Dr. Hyatt. Echó a la paciente y al marido de su taller de abortos mientras ella aún sangraba profusamente y estaba bajo sedantes. Acabó en el Hospital St. Luke de Nueva York, donde fue tratada de septicemia y pérdida de sangre. Hubo que acabar el aborto en esa instalación. En septiembre de 1990, Hyatt empezó un aborto en una paciente con signos de una fuerte hemorragia vaginal, dolores abdominales agudos y dificultades respiratorias en la operación. La sacó rápidamente de su mesa y de su local. Acabó en el Centro Médico del Condado Kings de Brooklyn al día siguiente con una tremenda sepsis y coagulopatía intravascular extendida, un defecto en el sistema de coágulos de la sangre que pone en riesgo la vida. También le perforó el útero. Murió de shock séptico el 26 de septiembre de 1990. En julio de 1988, Hyatt realizó un aborto en una mujer que tenía un embarazo de 17 semanas. Durante el proceso empezó a sangrar en abundancia, pero él le dijo que la hemorragia era normal y que no corría ningún riesgo volviendo a su casa. Continuó, sin embargo, con grandes dolores y 2 días después volvió a su consulta, donde le practicó un tratamiento adicional sin especificar y la volvió a mandar a casa. Después de estar en casa 12 horas, empezó a echar defecaciones por la vagina. Se la condujo deprisa al hospital North Central Bronx, donde se descubrió que no solo Hyatt le había perforado el útero en el curso del aborto, sino que también había dañado el intestino grueso, colon, creando una fístula uterocólica, un canal de comunicación anormal entre el útero y el intestino. También había descuidado quitar algunas partes del cráneo del feto, que se encontraron después sueltas en el cérvix de la paciente. Y claro, se acusó también a Hyatt de abuso sexual con una mujer en el curso de un aborto en octubre de 1991. En total, una impresionante marca de venalidad, incompetencia profesional e indiferencia por la vida humana. En noviembre de 1991, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York revocó su licencia médica, llamándole un peligro inminente para la salud de la gente del estado de Nueva York. En enero de 1993, Hyatt fue procesado ante un gran jurado por 13 cargos, que iban desde inferir daños graves a un niño, la hija de Rodríguez, a causa de una indiferencia depravada por la vida,
hasta falsificar los libros de su negocio. Había alterado los historiales de sus pacientes para ocultar sus prácticas asquerosas. El juicio tuvo lugar ante el juez Jeffrey Atlas en el juzgado penal número 39 de la Corte Suprema del Estado de Nueva York. Hyatt nunca se levantó para defenderse y ahora está cumpliendo una sentencia de 9 años y 1/3 a 27 años y 2/3 en una prisión al norte de Nueva York. No todos los que hacen abortos son monstruos de la medicina, ni todos los monstruos de la medicina hacen abortos. Por ejemplo, el doctor Michael Swango, un residente de psiquiatría del Hospital Universitario de Stony Brook en Nueva York, fue suspendido del ejercicio en octubre de 1993 por ocultar que había sido condenado una vez por envenenar a sus colaboradores. En concreto, había estado cumpliendo 2 años en una prisión de Illinois por echar veneno para hormigas en la comida de sus auxiliares. Y en Wilmington, Carolina del Norte, se suspendió de licencia al doctor Raymond Seattle, un neurocirujano, por dejar el cerebro de un paciente al aire durante 25 minutos mientras se iba a almorzar. Recibió también una reprimenda por olvidar los nombres del instrumental quirúrgico que necesitaba en la operación, por ordenar a una enfermera realizar perforaciones en la cabeza del paciente e intervenir en la corteza cerebral sin que ella tuviera la preparación requerida, y por ordenar una transfusión intravenosa de fluidos para él, el cirujano, durante la operación porque se sentía a punto de desvanecer. Puede también suceder que la atención de los medios de comunicación se centre más claramente en las desventuras del negocio del aborto, porque el aborto en sí ya es un tema explosivo. No obstante, las consultas con las más importantes empresas de seguros que cubren las principales negligencias médicas revelan que el aborto es una de las 3 o 4 negligencias que acaparan más litigios en los Estados Unidos. Tanto es así que, siendo el aborto de primer trimestre un tratamiento de relativa sencillez técnica, las compañías lo clasifican como cirugía principal, y cualquier médico que realiza abortos y desea cobertura por negligencia debe pagar mayores pólizas que otros que realizan tratamientos comparables en sencillez. Mi propia experiencia en servicios a mujeres me lleva a concluir que el problema abortista es inherente al aborto y lo previsible es que vaya a peor, no a mejor. Como señalaba, mi primer cometido cuando me hice cargo de servicios a mujeres era librar de morralla médica y auxiliar al equipo médico y reorganizar el sistema con los paramédicos de una instalación universitaria. De hecho, fuimos anfitriones e instructores de muchos otros prestigiosos médicos y organizaciones que deseaban montar una operación semejante, incluyendo el grupo de Planned Parenthood. Aunque no solo ellos. Publicamos nuestras estadísticas en revistas médicas prestigiosas como el New England Journal of Medicine y el American Journal of Obstetrics and Gynecology. El resultado de este proceso de legitimación fue, como podría haber pronosticado cualquier economista competente, desastroso para la salud económica del equipo médico. Reduje la franja de retribuciones de los médicos que practicaban abortos hasta el punto de que podíamos ofrecer abortos por $125 la unidad, el número mágico de Medicaid, en vez de la tarifa de $200, que era la más corriente cuando llegué. Antes de hacerme cargo, los médicos ganaban $75 por aborto, un sistema que originaba múltiples abusos, incluyendo médicos que se peleaban por los pacientes y declinaban los abortos difíciles porque requerían más tiempo. Al principio, establecí un sistema de pago por horas de $70 a $90 por hora. Mi propio sueldo como director eran $30,000 al año. Al surgir otras clínicas, muchas con médicos competentes y concienzudos a la cabeza de sus equipos, al menos al principio se hizo más intensa la competencia por el dinero del aborto. Aunque nosotros teníamos un potente mecanismo de recomendaciones y envíos a través de Clergy Consultation Referral Service, que contaba entre sus miembros con 200 reverendos y rabinos repartidos por toda la mitad este de los Estados Unidos, todavía teníamos que luchar por ganar clientela. Había otra clínica en funcionamiento 2 pisos debajo de nosotros en el mismo edificio,
y ellos tenían la costumbre de enviar ojeadores a los aeropuertos locales para identificar a nuestros clientes y convencerlas de que eran representantes de nuestra clínica. La dirección era la misma, después de todo, y entonces mandarlas rápidamente al tercer piso. Nosotros estábamos en el quinto, para el aborto y la cuenta. Conforme se intensificaba la competencia y las clínicas de cadena de montaje reducían costos, me vi obligado a disminuir los honorarios de los médicos. Con su paga reducida, los ginecólogos preparados para la alta cirugía de pelvis en las mujeres, por las que se cobraban sumas considerables, empezaron a darse cuenta, después de realizar 5 o 10 mil abortos bajo una fuerte presión, de que estaban aburridos y mal pagados, sobre todo si aumentaban sus consultas privadas. Las clínicas abortistas, la mía incluida, empezaron a llenarse de médicos jóvenes e inexpertos y otra vez de médicos fracasados. Recuerden que el aborto legal apareció en escena justo a la vez que se abrían otras oportunidades en el campo de la obstetricia y ginecología, técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro y derivados, obstetricia más sofisticada con ultrasonidos y control electrónico del corazón del feto, quimioterapia y extirpación radical de tumores ginecológicos, proliferación de facultades de medicina con necesidad de nuevo personal docente y la prodigalidad de becas del gobierno para la investigación clínica en obstetricia y ginecología. Había también factores importantes que tentaban a los componentes a salir de las clínicas abortistas, dejándolas vacantes en manos de los inexpertos y los fracasados. Finalmente, y quizás lo más importante de todo, había una creciente sensación, a pesar del politiqueo frenético de las organizaciones profesionales dominadas por las feministas y políticamente correctas como el ACOG, de que el aborto era una ocupación tediosa, de línea de montaje, y solo marginalmente respetable que exigía poco o nada del médico, tanto técnica como éticamente. La embarazada era escoltada hasta el último minuto antes de entrar en el quirófano, tras haber sido apuntada en la zona de toma de decisiones por celosas consejeras feministas. El doctor se presentaba, si era lo bastante civilizado como para hacerlo. Muchas víctimas del aborto han jurado que nunca se les dijo el nombre del médico que les mutiló en el curso de un aborto mal hecho. Las exploraba ya bajo los efectos de la anestesia y entonces les aspiraba el útero, para no volver a ver a la paciente nunca más. ¿Tantos estudios para esto? Para eso el ginecólogo obstetra concienzudo y entregado se ha pasado 4 años de college, 4 de escuela de medicina y al menos otros 4 años, 7 en mi caso, de prácticas como residente. ¿Dónde estaba aquí la relación médico-paciente? ¿Dónde estaba la ética interior de la medicina en este paisaje de mala muerte? ¿Dónde estaba la justicia, la veracidad, la fidelidad a lo prometido y el evitar matar, que son los elementos clave de la normativa ética en la medicina? Sorprende que desechos como Hyatt, Benjamin, Brigham, Klein y otros de su calaña desembarcaran en la innoble costa del aborto. El doctor David Grimes, catedrático de obstetricia y ginecología en la Facultad de Medicina de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, publicó recientemente un artículo en la sede central del ACOG en el que se lamentaba de la carencia de proveedores de abortos en Estados Unidos y señaló que el 83% de los condados de Estados Unidos carecían de proveedor. El doctor Grimes ha estado a la vanguardia del movimiento proabortista. Durante muchos años trabajó en el proyecto de vigilancia del aborto de los Centers for Disease Control, Centros para el Control de las Enfermedades, en Atlanta, Georgia, y fue uno de los primeros en proponer la técnica DIE, dilatación y evacuación, para los abortos del segundo trimestre de embarazo. Ahora se ocupa de la promoción de la píldora abortiva francesa RU 486 con un celo poco menos que mesiánico. Grimes se lamenta de que desde 1985, fecha del último informe general sobre este asunto, la proporción de programas de formación para residentes
que ofrecen formación especial sobre la práctica de abortos, ha declinado de manera significativa. Él atribuye este declive a la combinación de un salario escaso, de un bajo prestigio, de los frecuentes hostigamientos, de las condiciones del trabajo poco óptimas y del tedio. Grimes no se detiene en los aspectos éticos del proceso, ni tampoco cuestiona la razón por la que esta operación concreta en el seno del inmensamente amplio espectro de los procedimientos quirúrgicos debería aislarse como un fracaso en contraposición a otros muchos procedimientos también tediosos de la medicina moderna. Al decir verdad, él incluye el bajo prestigio en su lista de desincentivos para practicar abortos, y creo que se trata de un circunloquio epistemológico para aventurar que la destrucción deliberada de un ser vivo, probablemente humano, es una práctica anatémica para todos los médicos, salvo para el menos preocupado por la ética, y puede ser tachada, de manera justificada, de bajo prestigio en la comunidad médica. El doctor Ralph Hall, ahora director ejecutivo de ACOG, intenta explicar la falta de ginecólogos obstetras deseosos de practicar abortos, argumentando que muchos de los obstetras más veteranos ya no practican abortos porque sus pacientes han envejecido con ellos y ya no están en edad reproductora. Sin embargo, parece que son los ginecólogos obstetras más jóvenes, formados en la era del ultrasonido y con retos claramente más valiosos ante ellos, quienes están llevando la vanguardia médica lejos del aborto y dejándolo a los matasanos y charlatanes. De hecho, desde 1991, solo el 12% de los programas de formación para residentes solicitó formación sobre abortos durante el primer trimestre de embarazo. El aborto es, desde un punto de vista quirúrgico, una tarea exenta de reto que difícilmente encaja en los lazos y aspiraciones de los jóvenes médicos en formación. Los residentes de los programas de formación en obstetricia han hecho saber a sus mentores que prefieren no malgastar su valioso tiempo de formación llevando a cabo procesos destructivos que, en cualquier caso, ahora están ampliamente confinados a los oscuros límites de la práctica médica, por ejemplo, las factorías de abortos. En la época en que yo dirigía la clínica, practicaba simultáneamente la obstetricia y la ginecología. Atendía partos y viajaba por todo el país presionando a gobiernos y políticos para que ampliaran sus leyes. Esto fue antes del caso de Roe Wade. Yo estaba muy ocupado. Apenas veía a mi familia. Tenía un hijo de pocos años y una mujer, pero casi nunca estaba en casa. Lamento amargamente esos años, aunque solo sea porque he fracasado al ver a mi hijo crecer. También era un paria en la profesión médica. Se me conocía como el rey del aborto. Mis documentos sobre el aborto, ansiosamente esperados por la prensa liberal e incluso por la prensa médica liberal, no me hicieron popular entre muchos de mis colegas de profesión. Mi práctica disminuyó porque muchos médicos dejaron de enviarme pacientes. Ahora que soy provida, estoy de nuevo exiliado de la comunidad médica. Nadie me habla. A finales de 1972 estaba exhausto y quería dejar la clínica. Dimití. Tras una breve lucha de poder, otro tomó el relevo. Los ultrasonidos nos introducen en un mundo nuevo. Cuando dejé la clínica y pasé a ser jefe del servicio de obstetricia en el Hospital St. Luke's, por primera vez en esos años tenía un poco de tiempo y espacio para pensar. Estoy seguro de que no fue casualidad, la mano de Dios estaba presente, que justo a la vez empezamos a instalar en el hospital una nueva tecnología maravillosa. Eran los ultrasonidos, que abrían por primera vez una ventana en el vientre. Empezamos también a observar el corazón del feto en monitores electrónicos cardíacos fetales. Por primera vez, empecé a pensar sobre lo que verdaderamente habíamos estado haciendo en la clínica. Los ultrasonidos nos introdujeron en un nuevo mundo. Por primera vez, podíamos ver de verdad al feto humano, medirlo, examinarlo, mirarlo y, desde luego, crear un vínculo con él y quererlo. Empecé a hacer eso.
Las imágenes ultrasónicas del feto producen un impacto increíblemente fuerte en quien las ve. Un estudio en el New England Journal of Medicine demostró lo poderosa que es esa tecnología. Hace unos 10 años, un artículo de esa revista informaba que de 10 embarazadas que acuden a una clínica abortista y a quienes se les mostraban imágenes ultrasónicas del feto antes del aborto, solo una seguía adelante con el aborto. 9 salían de la clínica en cinta. Eso muestra lo fuerte que es el vínculo que se crea. Yo mismo empecé a tenerlo con el no nacido. Yo, que había dirigido más de 60.000 muertes, empecé a escribir sobre la vida. A pesar de que seguía practicando abortos por los que me parecían motivos justificados, ya no estaba seguro de que el aborto a la carta fuera bueno. En 1974 me senté y escribí un artículo para el New England Journal of Medicine. No era un artículo pro vida, pero en él articulaba mis dudas y temores crecientes sobre lo que había estado haciendo. Declaré categóricamente que había dirigido más de 60.000 muertes y dije que el feto era vida. Dije que era un tipo de vida particular, pero vida, y debíamos ser respetuosos con cualquier tipo de vida. En ese artículo formulé indirectamente varias preguntas sobre por qué médicos que habían jurado defender la vida realizaban abortos. Hacía preguntas, pero aportaba pocas o ninguna respuesta. Incluí la siguiente frase: ya no quedan serias dudas en mi cabeza de que la vida humana existe en el vientre desde el comienzo mismo del embarazo, a pesar del hecho de que la naturaleza de la vida intrauterina haya sido objeto de considerable discusión en el pasado. Esta es una declaración que ahora, 20 años después, debe ser corregida por la nueva información de que disponemos sobre la genética y la reproducción asistida, fecundación in vitro y derivados científicos. Si lo escribiera hoy, tendría que afirmar que la vida humana comienza antes incluso, con el complejo proceso de la fecundación, un milagro de la química, física y biológica molecular que tiene lugar en la trompa de Falopio. Cuando el óvulo fecundado, que ya se ha dividido y ha empezado a organizarse, llega al útero, la vida está presente por lo menos desde hace 3 días. Pero no me estoy adelantando. En ese artículo de 1974 también escribí lo siguiente: la vida es un fenómeno interdependiente para todos nosotros. Es un aspecto continuo que comienza en el útero y acaba con la muerte. Las bandas del espectro se designan con palabras tales como feto, bebé, niño, adolescente y adulto. Debemos afrontar con valor, por fin, el hecho de que en el proceso del aborto se aniquila un tipo especial de vida humana. Y dado que la mayoría de los embarazos se lleva a término con éxito, el aborto debe verse como la interrupción de un proceso que de otro modo habría engendrado un ciudadano del mundo. Negar esta realidad es el tipo más burdo de evasión moral. La respuesta a mi artículo. Fueron afirmaciones un tanto modestas, apenas las de un provida bastante perdido, pero dieron rienda suelta a una increíble corriente de emoción. Me dijeron en el New England Journal of Medicine que la contestación a este artículo era la mayor que habían recibido nunca, incluso hasta hoy. Estaban inundados de correspondencia y desde luego no se tomaron molestias con las cartas. Me las enviaron todas. El cartero me entregaba grandes sacos de correo. No eran cartas de admiradores. Venían de médicos que me habían denostado 4 años antes por ser un abortista, pero que ahora, que había crecido el pastel del aborto y sacaban dinero a derecha e izquierda, habían cambiado de parecer. Estaba abrumado por la vituperación, las amenazas y las llamadas telefónicas. Me llegaron amenazas contra mi vida y mi familia. Pensé para mí mismo, bien, realmente he tocado un nervio. Tengo que pensármelo bien. Seguí practicando abortos en 1976.
realizaba abortos y traía niños al mundo, pero las tentaciones morales iban creciendo y se iban haciendo intolerables. En una planta del hospital asistíamos partos y en otra planta realizábamos abortos. Como el caso de Roe Wade, no establecía restricción alguna. Podíamos realizar abortos en el 9º mes, antes de los primeros dolores de parto. En el momento de escribir estas líneas, se realizan al año al menos 15.000 abortos después de la semana 21 de embarazo. Y sin embargo, hoy se considera que a la semana 21 el bebé es viable. Estos ya no son ni siquiera abortos, son asesinatos de niños prematuros. Yo a mediados de los 70, mientras estaba en una planta inyectando solución salina hipertónica a una embarazada de 33 semanas, atendía otra planta más abajo a una parturienta de 33 semanas y trataba de salvar la vida de un bebé. Las enfermeras cayeron en el mismo lazo, el mismo hachazo moral. ¿Qué hacíamos aquí? ¿Estábamos salvando niños o los estábamos matando? Mi último aborto. Por fin restringí la práctica del aborto a aquellos casos en los que juzgaba que existía una imperiosa necesidad de abortar. Esto era a finales de los 70. Incluía la violación y el incesto entre esos casos. En este periodo escribí un libro titulado La América que aborta. En él hice una lista de numerosas condiciones que podrían justificar un aborto. Revisé 2 o 3 abortos en 1978 y en 1979, el último de todos. Había llegado a la conclusión de que no había nunca razón alguna para abortar. La persona que en el vientre es un ser humano vivo. Y no podíamos seguir haciendo la guerra a los seres humanos más indefensos. Después de mirar los ultrasonidos, ya no podía seguir como antes, pero esa conversión era un suceso puramente empírico. Esta maravillosa tecnología nos ha permitido, desde su aparición, conocer más sobre el feto que en toda la historia de la medicina que ha precedido a esta técnica. Para poder darles una idea de la inmensa influencia de esta nueva tecnología en la práctica de la obstetricia y el conocimiento del feto, déjenme decirles que hay un grueso libro titulado Índice Médico Cumulativo, que registra todos los artículos publicados en todas las revistas médicas del mundo. En la edición del índice de 1969 había, bajo el encabezado de Feto, Fisiología y Anatomía del, 5 artículos en la literatura mundial. En una época tan reciente como esa, no sabíamos casi nada del feto. Cuando se liberalizó en Estados Unidos el aborto a petición, la fetología básicamente no existía. En 1979 había 2.800 artículos y en 1994 había casi 5.000. Esta tecnología nos ha abierto un nuevo mundo. Una descripción de la fecundación en los años 40 que merece ser citada. Hace 3 décadas, pese a estar escribiendo sobre algo tan pequeño que no se puede observar a simple vista, el Dr. George Kerner, gran endocrinólogo e investigador científico, fue el primero en aislar la progesterona, hormona vital femenina, una hormona esencial para el crecimiento y desarrollo del bebé no nacido. Pareció darse cuenta de que era la misma naturaleza oculta del desarrollo humano la que nos llevaba a infravalorarla de manera tan drástica. Su memorable descripción de la fecundación, escrita en los años 40, merece ser citada aquí. La fecundación del óvulo por el esperma es una de las grandes maravillas de la naturaleza, un acontecimiento en el que unos fragmentos increíblemente pequeños de vida son conducidos por fuerzas cósmicas hacia su fin asignado, el crecimiento de un ser humano vivo. Como espectáculo, solo puede compararse con un eclipse de sol o la erupción de un volcán. Es de hecho el más frecuente y cercano a nosotros de los cataclismos naturales, y sin embargo muy raramente puede observarse porque tiene lugar en una esfera que la mayoría de la gente no ve nunca.
la región de los seres microscópicos. Después de la revelación de los ultrasonidos, empecé a repensar sobre la fase prenatal de la vida. Poco a poco, comencé a entender que hace 200 o 300 años, la infancia no se había entendido como un periodo especial de la vida, y que en el siglo XVII se hacía trabajar en fábricas a niños de 5 años. No ha existido el reconocimiento del fenómeno de la niñez o de sus necesidades hasta hace poco más o menos 100 años. La adolescencia, la condición de adulto o la senectud son bandas del espectro continuo de la vida. Cuando empecé a estudiar fetología, caí por fin en la cuenta de que los 9 meses prenatales no son más que otra banda del espectro de la vida. Irónicamente, esos 9 meses pueden ser los 9 meses más importantes de nuestras vidas. Es entonces cuando se forman los órganos, se forma nuestro cerebro y experimentamos las primeras impresiones sensoriales. En el vientre podemos distinguir un tipo de música de otro. He puesto a Mozart en un magnetófono y lo he colocado sobre el vientre al, digamos, 7º mes y el niño se movía un poco. Pero cuando puse a Van Halen, el niño saltaba por todas partes. Los primeros 9 meses son un periodo de aprendizaje, un momento en el que nos organizamos a nosotros mismos. Interrumpir o abortar una vida en ese momento es intolerable, es un crimen. No tengo remilgos en emplear esta palabra. El aborto es un crimen. El aborto es un crimen. ¿Cuál es el estatus moral del feto? Si considero el aborto como un crimen, se debe a que tengo noción de su estatus moral. ¿Qué estatus moral le conceden al feto los que creen que el aborto es aceptable? El quid de la cuestión, tal como lo definen la mayoría de los teóricos pro aborto, es si el embrión, o más tarde el feto, debe ser considerado una persona. Es crucial para ellos llevar el debate a ese terreno porque no hay duda alguna de que hasta el embrión temprano es un ser humano. Todo su código genético y todos sus rasgos son indiscutiblemente humanos. Como ser, no cabe duda de que existe, está vivo, se autodirige y no es el mismo ser que la madre, siendo como es un todo unificado. ¿Qué es una persona? Así que la noción de persona se convierte en la cuestión crucial de si el aborto es moral. Pero ¿qué es una persona? Bonnie Steinbock, que se basa en gran medida en las obras de Joel Filmberg, explica una de las teorías más conocidas en un libro titulado La vida antes del nacimiento, el estatus moral y legal de embriones y fetos. La construye basándose en el criterio del interés, que sostiene que el estar en posesión de intereses es condición necesaria y suficiente. O dicho de otro modo, que los seres que tienen derechos tienen un estatus moral. Un poco circular ya es, pero espera un momento, que todavía falta lo mejor. Ella rechaza de plano la ética de Albert Schweitzer, del respeto por la vida, atacando fundamentalmente la repugnancia de Schweitzer a romper un hermoso cristal, que califica como algo confuso y poco práctico. Va entonces a la idea de autoconciencia y, por implicación, a la condición de persona. En el frontispicio de esta construcción están grabadas estas palabras: solo los seres con intereses pueden reclamar algo de los agentes morales. Los intereses se componen de creencias, objetivos, fines, preocupaciones. La sola vida biológica no implica un ser con intereses. Los seres que no sienten y no son conscientes permanentemente no pueden tener intereses. Sin intereses, no pueden tener un estatus moral. Hay, sin embargo, graves objeciones a definir al estatus moral en función de la posesión de intereses o la autoconciencia. El defecto básico es que no hay acuerdo general sobre qué es la autoconciencia, como podría decir Alistair MacIntyre.
¿Conciencia de qué? ¿Autoconciencia de quién? Una noción implica y a veces explica de la teoría de la conciencia es que requiere que haya alguna persona consciente de ser consciente de la conciencia de otra persona. En términos prácticos, solo los que tienen autoconciencia están cualificados para otorgar ese estado a otro ser, como si fueran monarcas otorgando el título de caballero, golpeando suavemente el hombro con una espada. En una época tan reciente como a mediados de los 60, se consideraba a los negros inhábiles para ser miembros del pleno derecho de los clubes de campo, las hermandades o los colegios profesionales. Les consideraban inhábiles los que se consideraban a sí mismos hábiles. ¿Pero quién consideraba hábiles a los consideradores? Ouspensky, en un monumental trabajo sobre este tema, describió 7 niveles de conciencia y señaló que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera en los relativamente primitivos tercer y cuarto nivel. Solo a costa de un enorme esfuerzo mental y un toque divino podemos ascender al 5º nivel de conciencia. Los videntes, profetas, gurús, santos y mártires se sitúan en el 6º nivel. Nadie se ha acercado nunca al 7º nivel. ¿Mística? Quizás. Pero antes de dejarnos llevar cómodamente por la más concreta y generalmente aceptada teoría de la autoconciencia, consideremos el caso de Karen Kindland. Se mantuvo en un estado vegetativo permanente durante 9 años antes de expirar. Su querida familia la preparó para la eternidad durante todo ese tiempo. Y en ese tiempo los neurólogos más capacitados daban por supuesto que su córtex cerebral, la matriz en la que se piensa que reside nuestro pensamiento o conciencia, estaba fatalmente dañado. Imaginen su sorpresa cuando el informe de la autopsia reveló que el daño neurológico principal que había sufrido no radicaba en el córtex, pues estaba relativamente intacto. ¿Estaba consciente? ¿Podría pensar? ¿Cómo lo podíamos saber? Hay sobre la inteligencia artificial una inmensa y controvertida literatura que trata la cuestión de si los superordenadores pueden o no llegar a tener capacidad de autoconciencia. Una gran parte es escéptica. Helen Terr, en un estudio elocuente, incluso a veces lírico, de título El deber ser en la máquina, escribe: podemos acabar construyendo un ordenador que nos parezca que tiene una mente, pero dudo de que el ordenador mismo comparta esa opinión. Pero hay otro grupo de teorías y expertos, tan numerosos como los anteriores, que argumentan sobre la autoconciencia del ordenador. Podría extenderme sobre la cuestión, pero ¿qué importa aquí? La esencia del debate sobre el ordenador como mente es que es contingente, tan contingente como el desacuerdo sobre la existencia de Dios. La comunidad provida no se deja enredar con visiones esotéricas sobre la condición de persona, ni con la cuestión de si la autoconciencia es necesaria para la condición de persona. La comunidad provida afirma sencillamente que todos somos seres humanos y que no se puede poner como requisito para conferir la condición de persona ninguna cualidad basada en habilidades o en capacidades físicas o mentales. No hace falta decir que no todo el mundo es tan generoso a la hora de otorgar el derecho a la vida. El filósofo Michael Tooley, por ejemplo, ha elaborado una lista de 14 atributos que estima necesarios para poder recubrir a alguien de la condición de persona. Estos atributos son la capacidad de sentir placer, dolor, la capacidad de desear, la capacidad de recordar hechos pasados, la capacidad de tener expectativas con respecto a hechos futuros, la conciencia del paso del tiempo, la propiedad de ser consciente de uno mismo de forma continua, en un sentido minimalista, como simple estructuración de estados mentales adecuadamente relacionados, la propiedad de ser consciente de uno mismo de forma continuada, en el sentido de puro ego, la capacidad de autoconciencia, la propiedad de tener estados mentales que impliquen actitudes proporcionales como las creencias o los deseos, la capacidad de entender episodios, la capacidad de razonar, la habilidad de solucionar problemas, la capacidad de utilizar el lenguaje y la habilidad de interactuar con los demás. Para ser sincero, no estoy muy seguro de que en un día en baja forma
podría cumplir todos esos exigentes requisitos para ser una persona. Si no son esos los requisitos mínimos, estamos sin duda ante unas condiciones de admisión de alto nivel. Un vulnerable feto, olvídalo. Como resumía el propio Tully, si la línea de pensamiento arriba señalada es correcta, ni el aborto ni el infanticidio, al menos en las primeras semanas después del nacimiento, son inmorales. Teoría de la viabilidad. Otra teoría sobre el estatus moral del feto se basa en la viabilidad, si puede existir fuera del vientre materno. Grobstein, en La ciencia y el no nacido, eligiendo futuros humanos, sugiere que el estatus fetal pasa a ser protegible y tener peso moral al fin de la 26ª semana de embarazo, basándose en la observación de que se acerca al momento estadístico de viabilidad fiable con la actual tecnología de asistencia. Una vez más, encontramos una propuesta de lamentable contingencia. Los tiempos la han sobrepasado. En el momento en que digo esto, la viabilidad ha bajado las 22 semanas y continúa bajando, y no sería de extrañar que con los trabajos de oxigenación por membrana extracorporal y respiración líquida, empleo de oxígeno disuelto en perfluorocarbonados para que lo respire el feto y extraiga el oxígeno de modo parecido a lo que hace un pez con sus branquias. Este proyecto se está desarrollando en la Universidad Temple y parece prometer de cara a reducir la viabilidad para los umbrales de entre 15 y 20 semanas. La viabilidad habrá bajado a la 20ª semana al comienzo del tercer milenio. Grobstein compensa su apuesta introduciendo otras observaciones igual de gratuitas, que a las 22 semanas se han establecido las conexiones tálamo-corticales en el cerebro del feto, pero solo al llegar a las 30 semanas, el cerebro fetal muestra cambios maduracionales en su EEG y concluye así con un viejo dicho. La principal consecuencia consiste en que sería la supuesta conciencia interna y no la viabilidad el criterio clave para la definición del estatus. Y volvemos así a Steinbock, aunque Grobstein pretenda mostrar una argumentación más sublime y elevada. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica. El poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Por hora. Un ginecólogo podía ejercer su especialidad en Lexington, Kentucky, de lunes a viernes, ir entonces en avión a la ciudad de Nueva York, trabajar 5 turnos de 8 horas en la clínica durante el fin de semana y volver para retomar su ejercicio el lunes por la mañana. Ganaba $185,000 en un año de trabajo en la clínica. Según el protocolo que yo había diseñado, se exigía a los abortistas examinar a simple vista el contenido de la bolsa de grasas que colgaba en el extremo del aparato de succión, comprobando que estaba presente la cantidad apropiada de partes fetales. Tenían, por lo tanto, que examinar personalmente los restos de quizás una docena de abortos cada día de trabajo. Al final de su turno de 8 horas, volvían a casa con sus familias, a sus ejercicios, a sus lugares de adoración.
Muchos de los médicos no judíos acudían a la iglesia. Los judíos eran, en su mayor parte, judíos reformistas o ateos como yo. La clínica era una cuadrilla de delincuentes profesionales. Robert Lifton, un psiquiatra, examinó el comportamiento de los doctores nazis que controlaban el exterminio en masa en los campos y que después, al finalizar su jornada laboral, volvían a su vida familiar normal. Denominó desdoblamiento a ese fenómeno, la división de uno mismo en dos todos funcionales. Los médicos que heredé cuando me hice cargo de la dirección de la clínica podrían no haber tenido necesidad de una autoprotección psicológica tan sutil. Eran una cuadrilla compacta de delincuentes profesionales descargados de todo bagaje ético o moral. El doctor Elizar Shkolnik, un ruso de mediana edad, bajo, panzudo y voluble, caracterizó el tipo de buitres carroñeros que se cebaron con la revolución del aborto en sus primeros días. Además de trabajar en nuestra clínica, estaba también en el equipo de una clínica de abortos que estaba en funcionamiento 2 pisos más abajo en el mismo edificio. Y si había un respiro en la actividad de servicios a mujeres, Shkolnik se escurría, bajaba 2 pisos de escaleras y con toda calma se presentaba a trabajar en la otra clínica, aprovechándose del hecho de que en esos primeros días de la libertad de abortar, había pocos médicos que quisieran trabajar en esas instalaciones. Cuando me enteré de su actuación a 2 bandas, decidí despedirle inmediatamente, aunque era un técnico experto y podía sacar adelante los abortos más difíciles, celoso practicante de su religión protestante. Sin esa guía absoluta de la virtud, los médicos, expuestos como están a mayores tentaciones que la mayoría de la gente, también pueden con facilidad caer más bajo. Sin embargo, sigue siendo verdad que los abortistas, incluso hoy, tras más de 2 décadas de aborto a la carta en Norteamérica, tienden a proceder de las clases más bajas de la profesión médica. De hecho, esto puede ser mayor verdad ahora que a principios de los 70. En mayo de 1991, un grupo de investigación de salud ciudadana publicó un informe titulado 9.479 médicos discutibles. Este grupo convenció a los departamentos de sanidad de 41 estados y del Distrito de Columbia para que les proporcionaran una lista de todos los médicos sancionados desde 1985, inclusive. Obtuvo una información similar de la Inscripción General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y de Food and Drug Administration, y también recabó datos del Registro Federal de Médicos y Dentistas cuyos privilegios para recetar fármacos controlados hubieran sido revocados, restringidos o denegados. En total, los médicos listados habían incurrido en 23 tipos de sanciones disciplinarias, desde la revocación de la licencia a la reprimenda en privado. Habían cometido 16 tipos de irregularidades, desde sentencias penales a la alteración de historias de pacientes, y habían cometido 32 tipos distintos de faltas de mala conducta, incluyendo la realización de un aborto delictivo, sea lo que significa eso después de Roe versus Wade, comisión de conducta impúdica y abuso sexual de persona distinta al paciente o de persona no especificada. El informe llegó a la grave conclusión de que el Sistema Nacional para Proteger al Ciudadano de la Incompetencia y Negligencia Médicas dista de ser satisfactorio. De hecho, solo en unos pocos estados, las autoridades sanitarias buscan de forma activa, antes de recibir quejas, a los médicos incompetentes e incluso a los que habían sido sancionados en otros estados, para prevenir así malas conductas y cuidados deficientes. Muchos doctores sancionados son reincidentes o han sido sancionados en más de un estado. El informe sostiene que todavía se aplica poca disciplina y que solo un pequeño porcentaje de médicos. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. El siniestro mundo de la industria del asesinato de inocentes a través del testimonio de conversión del Dr. Bernard Nathanson. La exposición del satánico mundo del aborto, de la voz del autor de 75.000 abortos, quien, aferrándose de la mano de Dios, ha saltado a la vida en la Iglesia Católica.
poder de la evidencia científica y la oración, unidos en este excepcional testimonio de horror y redención. La mano de Dios, el clamor de los inocentes. Mi asquerosa experiencia. Cuando contemplo los 25 años que me separan de esa asquerosa extravagancia, a costa de los cuerpos de las mujeres embarazadas y sus bebés exterminados, me admiro por el carácter acrítico de la tarea que nos habíamos asignado, por el vacío moral y espiritual que había en el fondo de esta bárbara operación, por la indiscutida certeza que teníamos del alto grado de rectitud moral con que obrábamos. Y sin embargo, qué claramente sórdida era la cosa. ¿Por qué no enlazábamos la ética con la moral, la birria de práctica con el vil practicante, la evidente codicia con la crueldad insensible que la motivaba, la estupidez de la empresa y los implicados en ella, todos esos indicadores éticos y la grotesca inmoralidad del acto en sí mismo? Santo Tomás enseña que Dios ha dispuesto que podamos aprehender el ser bajo cada uno de sus aspectos trascendentales, el bien, la verdad, lo bello y lo uno. La aprehensión de cada aspecto nos ayuda a descubrir a los otros de forma que podamos, por ejemplo, aprehender la verdad por su bien o el bien por su belleza. ¿Por qué no podíamos triangular de lo burdo a lo vergonzoso? Los médicos, que realizaban diariamente 10 o 15 abortos, cobraban entre $70 y $90 al inmutarse. Afortunadamente se esfumó tranquilamente, y al final de la segunda semana de mi administración, ya no se le vio más por nuestra clínica. Salió a la luz de nuevo varios años después como director de una pequeña clínica de abortos tan inmunda y de tan mala fama que los investigadores de sanidad del estado de Nueva York le enviaron a su clínica una agente de señuelo con una muestra de orina de varón. La analizó en lo que pasaba por ser su laboratorio. Era de risa, y tras un decente intervalo, quizás 3 minutos, le informó de que estaba realmente embarazada y que tendría mucho gusto en realizar el aborto. Por esta y otras variadas transgresiones médicas y morales, en 1976 se revocó su licencia para ejercer la medicina en el estado de Nueva York. En 1980, su cuerpo se encontró en un oscuro callejón de Brooklyn, con un solo orificio de bala bajo la oreja izquierda. Como ya digo, en aquellos días todavía era capaz al menos de sustituir a los Shkolniks. Con una combinación de dinero y de llamamiento al deber político, junté pronto a un equipo de médicos del que podría estar orgulloso cualquier gran hospital. Médicos concienzudos, cuidadosos y dignos, dedicados a su tarea con ninguna o muy poca deserción interna e impermeables a los escrúpulos éticos. Pero la cuestión esencial sigue invadiendo mi conciencia, incluso 25 años después. Había sustituido una manada de maleantes y rufianes médicos por una colección de médicos respetables y sin mancha altamente competentes y con una preparación excelente. Y estos nuevos reclutas continuaron haciendo el mismo trabajo repugnante que no tenía justificación médica ni excusa alguna de ser. La maquinaria médica oxidada y defectuosa había sido reemplazada por un aparato nuevo, brillante y sólido, pero la moralidad de aquello en que nos metimos siguió siendo la misma. Todos ellos habían prestado el mismo juramento hipocrático que yo. Se suponía que a todos se les había inculcado el respeto por la vida. Algunos, como yo, eran hijos de médicos y habían crecido en el mismo virtuoso clima médico que yo. No es difícil entender por qué los Shkolniks del mundo médico iban en bandada a alimentarse de la libertad de abortar. Pero, ¿por qué esos médicos técnicamente superiores y con éxito estaban dispuestos a continuar con este proyecto innombrable que habían comenzado sus inferiores en medicina? Los médicos se someten a un largo periodo de enseñanza superior y práctica técnica. Aprenden a diagnosticar las enfermedades de cuerpo y mente y portan al enfermo la preparación técnica especializada en la que están titulados. Por realizar estos servicios se les compensa con un pago en dinero, con un reconocimiento especial por parte de sus iguales, por la estima de la comunidad ajena a la medicina
Y quizás lo mejor de todo, con la sensación intoxicadora de poder que acompaña al sagrado privilegio de invadir el cuerpo ajeno con autoridad moral e impunidad legal. Los grandes médicos de la antigüedad fueron profundamente espirituales. Una sucinta descripción de un médico es, pues, esta: un técnico altamente especializado que diariamente está expuesto a un material tremendamente poderoso y a tentaciones espirituales. Tengo la experiencia de que en el mundo de la medicina, solo aquellos que tienen un inamovible pilar espiritual interior para soportar el peso inmenso de las obligaciones y responsabilidades médicas sobreviven intactos al cebo de la tentación mundana. El flujo ininterrumpido de dinero, el encanto de la adulación y los efectos embriagadores de los privilegios especiales. No es casualidad que los grandes médicos y científicos de la antigüedad fueran profundamente espirituales. Hipócrates prestó juramento a los dioses. Aristóteles, quizás el mayor científico empírico de todos los tiempos, veneraba la idea de Dios como el primer motor. Claudio Galeno, que trabajó a partir de Aristóteles e Hipócrates, desde el principio se declaró monoteísta y fue apreciado por médicos árabes y judíos que siguieron su estela. Y el rabí Moisés ben Maimónides, que fue codificador del Talmud, era un médico de talento en la corte de Saladino en Egipto y escribió la Guía de Perplejos, que buscaba aunar los elementos de la espiritualidad con la ciencia de la medicina. William Harvey, el descubridor de la circulación de la sangre, estaba convencido de la existencia de una inteligencia creadora suprema y era un ser